Local, donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Estamos en vivo hasta las 23:30 por Litoral Televisión y también en el canal de YouTube LTV Vivo. Allí luego podrán ver el programa o repetir algunas de las entrevistas que tendremos esta noche. La repetición los sábados desde las 18:30 horas. Bueno, varios temas para abordar en el día de hoy. Uno de ellos, por supuesto, a nivel nacional, el tema de la agenda del país tiene que ver con en realidad lo que está aconteciendo en la Cámara de Diputados de la República Argentina. Lo que ha acontecido es el rechazo a dos vetos del gobierno de Javier Milei. Uno de ellos, la emergencia en la salud pediátrica y fundamentalmente en materia de lo que tiene que ver con el Hospital Garrahan, por un lado, y por el otro, el financiamiento universitario, que también, luego de convertirse en ley, algo que no se había logrado el año pasado, cuando se tratara en su momento, esta vez sí, y luego vino el veto de parte del presidente Javier Milei, y es ahora la Cámara Baja quien lo ha rechazado a dicho veto. Ambos, por supuesto, ahora pasan a la Cámara Alta y será el Senado quien los trate y se verá si los rechazan o no los rechazan a estos vetos que ya cuentan con media sanción. Para hablar de uno de estos temas te mostramos parte de lo que ocurría al momento de la votación, donde, reitero, se rechazó el veto al financiamiento universitario. La votación, señor secretario. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, ese era el momento. Se votó un veto atrás del otro en el día de hoy y le sobraron los votos. Pese a lo que se decía previamente, le sobraron los votos en el poroteo a quienes iban por el rechazo al veto. También te vamos a contar, por supuesto, cómo votaron los diputados de la provincia de Santa Fe en relación a ello. Y aquí, para hablar con nosotros, las dos máximas autoridades de las universidades públicas que tenemos en la ciudad de Reconquista, por el lado de la Universidad Nacional del Litoral, Emiliano Bastía, y por el lado de la Universidad Tecnológica Nacional, Brian Moschen. Eso para la primera parte del programa. Además, y siguiendo la línea del gobierno nacional, esta semana se llevó a cabo una concentración, más que movilización, una concentración en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Vera. El reclamo que se hizo allí, donde se presentó una carta, donde se juntaron firmas, tiene que ver con el maltrato que recibieron las personas con algún tipo de discapacidad que fueron citadas por la Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina en materia de estas auditorías que está haciendo para mantener o dar de baja las pensiones por discapacidad. Sí, esa misma agencia nacional que hasta hace muy poquito era dirigida por Spagnuolo, el de los audios, el que contó, entre otras cosas, de las coimas del 3% que la tienen en la lupa a la secretaria general del presidente, a su hermana, a Karina Milei. Eso sucedió esta semana en Vera. Una de las firmantes, la concejal Ana Paula
Capelo va a dialogar con nosotros acerca de esto y lo que ocurrió allí concretamente y por qué se realizó esta concentración en la ciudad de Vera. En Reconquista, me vengo acá. En Reconquista, esta semana se presentó, más precisamente en el día de ayer, la campaña del dengue para la ciudad. Pero con una particularidad, se presentó un trabajo muy interesante, una investigación de una becaria postdoctoral del CONICET, es de la provincia de Entre Ríos, ella más precisamente de su capital, de Paraná. Estoy hablando de Cintia Palavecino, es licenciada en Ciencias Veterinarias y va a dialogar con nosotros acerca de este informe, reitero, muy interesante en materia de lo que es la ciudad, cómo está dividida en base a los casos la ciudad en materia de lo que tiene que ver con el dengue, por temporadas, en materia de lo que tiene que ver con los meses, y además le vamos a preguntar, por supuesto, por qué eligió la ciudad Reconquista para hacer este trabajo postdoctoral. Bueno, eso para compartir esta noche aquí en Cuarto Intermedio. Además, si tenemos tiempo, un tema de la grieta, un tema de la radio, loteo Machado, un loteo que se empezó a construir, se empezaron a construir viviendas allí, pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei se paró, como toda la obra pública, se pararon las construcciones de estas viviendas, no solo que están abandonadas, sino que han sido vandalizadas. La concejala Aide Vargas ha solicitado en el Consejo Municipal de la ciudad de Reconquista que el municipio autorice a que las familias que ya han sido adjudicadas para ir a ocupar estos lotes, reitero, con principios de construcciones, vayan a ocupar estos lugares concretamente y ver cómo se puede hacer para que la obra continúe. Van a escuchar y van a ver lo que nos decía la autora del proyecto acerca de esta situación, de lo que está viviendo las familias que viven en condiciones infrahumanas en lo que son los piletones en nuestra ciudad, en la ciudad de Reconquista, detrás de El Friar, y también la respuesta de la titular de Tierra y Vivienda del municipio, Adriana Aranda, con quien hablamos, y entre otras cosas contó del convenio que hay o habría entre Reconquista y Nación y Reconquista. Todo eso para esta noche. Pausa y nos metemos con el primero de los temas, el rechazo al veto para el financiamiento universitario. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar. El espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y anímate a comenzar un cambio. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00.
En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Propiamente dicho, decía, primero de los temas tiene que ver con la universidad pública y el rechazo al veto que votaron los diputados por amplia mayoría, superando inclusive las 2/3 partes que era lo necesario. Los presenté, están con nosotros Emiliano Bastía de la UNL y Brian Moschen de la UTN, las máximas autoridades de las casas de estudio públicas que tenemos aquí en el norte. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Noches. Bien, bien. Bueno, un gusto. Sensación, primero, personal, de uno y del otro. Bueno, satisfacción en principio. ¿Sí? A priori, ¿cómo la veían? La verdad que yo no tenía... ¿Qué onda? No tenía una expectativa positiva, pero porque venía acostumbrado a los resultados negativos. ¿Cuando acostumbrado a los cachetazos? Claro. Yo estuve ayer con parte del equipo en la Cámara de Diputados, ajá, en Buenos Aires, y nos dijeron que para el Garrahan estaba fácil, digamos, entre comillas fácil, y la universidad no había nada seguro. No había uno que asegure que lo de la universidad ya estaba de alguna manera. Entonces hoy como que me sorprendió un poquito, sí. Sí. Gratamente, una sorpresa grata, ¿no? Obviamente. Y además, con el dulce del acompañamiento de la sociedad, digo, lo que pasó hoy a lo largo y a lo ancho del país, principalmente en las grandes ciudades, sí, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Rosario. Realmente se siente el peso que tiene la universidad pública en nuestra sociedad. Sí. Y eso es muy grato, digo. Inclusive permite sobrellevar los golpes que hemos venido teniendo. Con lo cual hoy hay una doble alegría, digo, el acompañamiento de la sociedad y el resultado de sostener dos leyes que el Congreso inteligentemente discutió y aprobó hace muy pocos días atrás. Claro. El acompañamiento del Palacio y la calle, podríamos resumir. Claro, pero el año pasado salieron a la calle de manera multitudinaria también. Sí. 2 veces. Y fíjate vos, ¿no? Bueno, yo creo que la ley no salió. Yo creo que ahí un poco está la clave de la sensatez que agradezco, la sensatez de los legisladores. Digo, este año post aprobación de las leyes y post veto de ambas leyes, se hizo un anuncios vinculados al proyecto de presupuesto 2026 y en realidad no es ni más ni menos que una nueva promesa que ya vimos el año pasado, después de cada una de las marchas o antes de cada una de las marchas, se generaron anuncios para plantar la idea de que se estaba atendiendo el conflicto, pero el conflicto en lugar de resolverse se fue agravando. Creo que hoy el Congreso de la Nación terminó de entender que lo que hace 2 años venimos diciendo las universidades está alcanzando una profundidad y una gravedad realmente relevante. Y bueno, hoy tenemos 2 leyes sancionadas, fueron vetadas, se ratifican las leyes por el Congreso, falta el paso por la Cámara de Senadores, por supuesto. Claro. Bueno, que también a priori, mientras vamos viendo algunas imágenes de lo que sucedía hoy en el Congreso y la cantidad de gente que fue, claro, ahora lo que falta, y que yo explicaba en el comienzo, es el Senado, ¿no? Sí, de todas maneras, a priori claro, sería... lo que se cuenta, y también basándonos en lo que fue la aprobación de la ley, que Viley vetó,
Se aprobó primero en el Senado. En el Senado salió más fácil, digamos, por decirlo de alguna manera. A ver, y también por ahí, ¿por qué nos decían ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que no tenían mucha esperanza de que salga? Porque bueno, aparecieron algunos atenes, algunos fonditos para algunas provincias y demás. Bueno, en esta ocasión la estrategia no funcionó. Suponemos que van a volver a intentar con la misma estrategia en la Cámara de Senadores. Bueno, esperemos que no vuelva a funcionar, digamos. Sí. De todas maneras, los gobernadores en cuestión, en este caso 4, uno de ellos el nuestro, mínimamente le van a pedir un poquito más, porque 12.500 millones de pesos que le dio para estas 4 provincias, no solo que es bastante llamativo, por no decir otra cosa, lo que vos planteabas, de que salga eso previo a lo que sucedió en el día de hoy, ¿no? Sino que por el otro lado, son 2 mangos. O sea, entendiéndolo a nivel presupuestario, para 4 provincias, o sea, para algunos fue hasta una tomada de pelo el envío de los 12.500 millones de pesos vía ATN. Claro. ¿No? Ahora, y sobre todo para quienes están viéndonos, supongamos, sale el Senado, la media sanción, ¿qué falta? Se rechaza definitivamente el veto. El veto. La única opción que tiene el Ejecutivo es promulgar la ley. Perfecto. Sigue planteando la judicialización. Es poco probable que le haga lugar, con lo cual va a ser poco probable que no pueda promulgarla. Después hay que ver si se ejecuta. Ahí va, y ahí quería ir. A ver, yo creo que no va a ser sencillo. ¿Qué? ¿Que lo ejecute o que no lo ejecute? Que lo ejecute. Impredecible. Yo creo que no va a ser sencillo que lo ejecute, pero bueno, hay una ley de por medio. Hay instancias que nos permiten en las universidades accionar legalmente para que se cumpla una ley. Sí. Políticamente es un escenario completamente diferente. Políticamente sería un error. Sí, ahora, exactamente. Uno no termina de entender ciertas cosas. A ver, uno lo escucha hablar y... Claro. ¿Qué? Que uno lo escucha hablar y el objetivo es el equilibrio fiscal, el equilibrio fiscal, bueno, si uno lo escucha dice no lo va a ejecutar, digamos, pero bueno, tal vez entra en razón y... ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron en la cadena nacional el lunes? Sí, lo vi, estaba viajando, lo escuchamos por radio. Sí. ¿Le resultó, digamos, creíble un cambio de gestión en la segunda parte que le queda el mandato de 2 años? Pero ¿O más especulación de cara a lo que se viene? Esos 4,8 millones que planteó, o sea, 4,8 millones es lo que van a recibir las universidades este año. O sea, lo que planteó es un congelamiento, nada más que verbalmente quedó como que era un aumento, pero en realidad es lo mismo que se va a recibir este año. Para que vos tengas una idea... No hay una buena noticia, sino todo lo contrario, que informó el número. El presupuesto que presentó el CIN a la Subsecretaría de Políticas Universitarias es de 7,3 billones. Ajá. Contra 4,8 que está... ¿Qué es lo que plantea la ley que se aprobó, que se ratificó el día de hoy? Claro. Es ese porcentaje, es el 1,5% del PBI. Ajá. Lo que estaba planteando, lo que plantea el Gobierno Nacional en el proyecto de presupuesto 2026 es el 0,5 del PBI. Con lo cual, ¿qué es esos 48 billones? Con lo cual, ¿qué? Es una gran mentira. O sea el aumento no es real. ¿Por qué? Porque hablan de un aumento del 40%, que es más o menos lo que es el retraso real de los salarios y de los gastos de funcionamiento de las universidades. Hablando de lo que se dice, lo que no se dice, si se cree o no se cree lo que se plantea de parte de, en este caso, las máximas autoridades, como puntualmente el presidente, después vamos a compartir las placas. Hay una encuesta muy interesante que nos facilitó la gente de la universidad, de la UNL, en relación a el tema en particular y la opinión, que es lo que me interesa, la opinión sobre Javier Milei en materia de lo que tiene que ver con las universidades. Si lo tenés, Pupo, vamos a ir con eso, con estas placas concretamente. Y mientras yo les consulto, ahora, entonces, ¿qué lectura hacen de lo planteado por Milei el día lunes? Yo creo que es ficción y que es simplemente pararse en un lugar diferente
para construir un relato mentiroso como el que vienen construyendo desde el año pasado. Digo, vos hoy ves el resultado y tenés, se sigue planteando en déjense auditar como discurso vertebrador del oficialismo. Hace más de un año que dimos las explicaciones acerca de cómo funcionaban los procesos de auditorías y que dijimos claramente que La Libertad Avanza es quien no integra las comisiones del Congreso para llevar adelante las auditorías. Con lo cual, digo, lo del día lunes fue moderar a una persona que nunca es moderada para dar un mensaje de manera diferente, pero porque lo entienden de esa manera, y creo que un poco tiene que ver con los números que vos ahora estás por compartir. Ahí teníamos una de las placas, dame esa, Pupo, que tenía recién, fíjate vos. La pregunta ahí era concretamente cuál es tu nivel de acuerdo o desacuerdo con la decisión del presidente de vetar el presupuesto para las universidades. Fíjense ustedes, lo del rojo concretamente es en desacuerdo y muy en desacuerdo. Si uno suma, estamos hablando del 69%, ¿sí? Casi el 70% que desaprueba. Eso, en materia de la encuesta, solo un 14,4 está de acuerdo y un 11,6 está de acuerdo. Tirame otra, Pupo, de las placas. Bueno, esa concretamente, la pregunta dice, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado financie las universidades públicas y promueva el acceso para toda la población? Pregunta clave hoy en materia de la universidad pública. Fíjense ustedes, crece aún más el porcentaje, en este caso en cuestión, ya sacándolo, si se quiere, incluso a Milei de la escena, y es una cuestión de Estado sí o Estado no, universidad pública sí o universidad pública no. 83,6% está a favor de un Estado presente y una educación universitaria pública. Y la siguiente. A ver. No, la anterior. La anterior, pero tenemos esa. Capaz que no esté, porque tenemos algunas. Hay una en la que en particular plantea cuánto considera que es importante la universidad pública para el desarrollo del país. Y el resultado es el 94%. Y creo que ahí está la clave para entender la profundidad y la gravedad de este conflicto de cara a la imagen presidencial. Claro, son números que llaman la atención. El 94% políticamente de los argentinos considera que la universidad pública es fundamental para el desarrollo del país. Creo que el año pasado acá en el programa también yo hablaba de esto no es un ataque a un sistema, es un ataque a las ilusiones del pueblo argentino. Los argentinos creemos firmemente que la universidad pública impulsa el desarrollo del país, porque lo vivimos. Nuestras universidades existen hace más de 100 años. Sí. Y en todos los lugares en donde están insertos, las regiones se han desarrollado. Y ahí tenemos otra placa que dice, bueno, siguiendo esto, ¿cuál es la importancia que tiene la universidad pública en la Argentina? Y fíjense ustedes, 67% formación de profesionales, 62% igualdad de oportunidades. Acá viene la cuestión del ascenso social, el histórico ascenso social de la educación pública, generación de conocimiento 38.3 y después vino prestigio internacional del país 32.7, fortalecimiento de la comunidad, bueno, entre otros números. Gracias, Pupo. A uno le sigue llamando la atención y allí que dice, bueno, ¿qué representa para vos la universidad pública en la Argentina? Bueno, igualdad de oportunidades, excelencia académica y formación de profesionales, espacio de debate y pensamiento crítico. Fíjense ustedes, esos 3 puntos nada más, el porcentaje que tienen. Y gasto innecesario del Estado, un 3,7%. Bueno, y ahí hay un punto, porque les quería preguntar acerca de esto. Del año pasado al día de la fecha, y el discurso sigue siendo el mismo, el tema de la plata, puntualmente, y las auditorías. ¿Qué pasó con las auditorías? No sé. Hablamos el año pasado, ¿se acuerdan? Habría que preguntarle a quienes gobiernan hace 2 años y no han hecho una auditoría. Acá no apareció una auditoría. ¿Qué pasó con las auditorías? No lo sé. Nosotros atravesamos como UNL 94 en los últimos 5 años. ¿Auditorías? Internas y desde la CIGEN. Y además de la auditoría permanente que hace el Ministerio de Economía. Bueno, pero eso ya se venía haciendo, digamos. Eso es algo que se hace. Exacto. Claro, no hubo algo nuevo en materia de las personas auditar. Que dicen que no nos dejamos auditar son las que hace 2 años tienen la decisión y la responsabilidad de auditar a las universidades. ¿Será que en realidad no va por ahí la cosa? Habría que preguntarles a ellos. Ese es su discurso. Nosotros decimos que nos auditamos y que
Si quieren hacer más auditorías, que vengan. Bienvenidos. Porque no tenemos nada que esconder. Porque cada peso que ingresa a una de nuestras universidades es completamente trazable y justificado a través de proyectos, de programas, de becas, de inversión en equipamiento, de infraestructura. Todo lo que ingresa a la universidad, ya sea desde el Estado como lo que genera por sí misma, se invierte en la universidad. Y todo está totalmente demostrado. ¿Brian? No, sí. Comparto totalmente lo que dice Emiliano, digamos, no hay mucho más para agregar. Es más, ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. Lo que pasa que parece que el gobierno, el único discurso que tiene es de las auditorías, en vez de ponerse a pensar cómo mejorar. No vamos a negar que hay cosas para mejorar. En todos lados hay cosas para mejorar. Pero en vez de enfocarse en eso, se enfoca en los recortes, se enfoca en atacar a las universidades, se enfoca en atacar a los docentes, después salieron a decir que adoctrinábamos, ¿viste? Sí. Pero además es poco serio, digo. Si vos sos el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional, y tenés que auditar, te ocupás de hacer la auditoría y después corregís lo que está mal. Porque, a ver, de ninguna manera voy a negar que en cualquier ámbito en donde el ser humano intervenga, puede haber personas que hagan las cosas como no corresponde. Y por supuesto que hay que detectar esas situaciones y hay que resolverlas. Yo hablo por nuestra universidad, digo, todas nuestras auditorías están publicadas en la página de Gobierno Abierto de la universidad. Cualquier ciudadano puede entrar a la web y ver absolutamente todo colgado. Cada peso que ingresa, cada peso que sale y cada comprobante que justifica ese gasto y esa inversión. Está todo al alcance de la mano. Ellos lo tienen mensualmente en los reportes que recibe el Ministerio de Economía a través de la SIGEN y de los sistemas. Todas nuestras universidades están totalmente sistematizadas. Todo es controlable y auditable. El gobierno decidió elegirlos como, entre tantos otros, ¿no?, que ha sumado, como un enemigo más. Digo, porque si vamos sumando, bueno, ahora después, dentro de un ratito, vamos a estar hablando acerca de la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo creo que el gobierno, los únicos amigos que eligió son los grandes capitales y todo lo demás lo considera enemigo. Y creo que con las universidades públicas, justamente por esto que veíamos, por el arraigo que tiene en el pueblo y en la sociedad argentina la universidad pública, se equivocó. Lo decíamos el año pasado. Sí, es como un... Se está metiendo con las ilusiones de la sociedad, con el anhelo de poder ser alguien mejor a partir de tu propio esfuerzo y de desarrollarte en el conocimiento. Sí. ¿Ustedes creen que tuvo algún tipo de incidencia la derrota electoral de provincia de Buenos Aires de hace unos días atrás con el comportamiento de algunos legisladores, no digo de todos, en el día de hoy? Y al principio, a primera vista, parece que sí, pero... A ver, es un factor que altera absolutamente todos los escenarios. Digo, en este país es el minuto a minuto. Con lo cual, sí, yo creo que de alguna manera influyó. Lo mismo el discurso moderado del lunes, digamos. Claro. No, eso está sin dudas. A simple vista porque parecería que sí. Para contrarrestar además el discurso que tuvo en provincia de Buenos Aires el domingo, en el que informan... Igual son esas cosas en las que se notan los hilos. Digo, hace un discurso en cadena nacional en donde parece la persona más moderada y empática del universo, pero 2 o 3 días atrás se estaba filmando en un estadio en donde insultaba a diestra y a siniestra a cualquiera que piense diferente. Con lo cual digo, es una ficción hecha para la cadena nacional. Pero lo que en realidad es lo que nos muestra en el día a día, lo que nos muestra en lo que no está montado, si se quiere. ¿Cuál les gusta más? ¿El mote de golpista o el de degenerados fiscales? Nosotros somos universitarios. Si no, o son golpistas o son degenerados fiscales. Claro, si vos tenés que empezar una conversación... Yo me autopercibo universitario. Lo demás les corresponde a ellos, ¿no? Claro, o sea, no puedes arrancar una conversación así. Digamos. Es muy difícil seguirla. Sí, ¿cómo hacer? Acusar a la universidad pública de golpista es no haber entendido qué es lo que pasó en este país. Que no le importa la historia de nuestra nación, que no le importa el origen de nuestras instituciones. Entonces, nada, que yo soy universitario, no, ninguna de las cosas que ellos digan me va a afectar. Yo sé lo que hago, para qué lo hago y por qué lo hago. Muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias a vos, Rodri, como siempre.
Siempre. Buenas noches. Bueno, gracias. Hacemos una pausa. Bueno, ahora es el turno del Senado. Hacemos una pausa y vamos a estar dialogando con la concejal de Vera, Ana Paula Copelo. Fue una de las que firmó esta nota, reitero, de una concentración de personas con discapacidad que fueron citadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, para hacer estas auditorías de las que estábamos concretamente hablando, pero ahora en materia de lo que tiene que ver con las pensiones, y que fueron maltratadas. Es poco. Vamos a compartir entonces la entrevista y lo que pasaba en la Defensoría del Pueblo esta semana después de la pausa. Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar. El espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y anímate a comenzar un cambio. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos, líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. No sé quién necesita escuchar esto, pero cómpratelo.
cómpratelo. Te lo mereces, cómpralo. Vení a Chemes y lleva tu aire acondicionado hoy y pagalo recién en diciembre. Sí, escuchaste bien. Lo instalás ahora, lo disfrutás ya y lo pagás después. Además te lo llevamos gratis. En Chemes te lo hacemos re fácil. Promoción válida con crédito Chemes, entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. Bueno, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio hasta las 23:30, como todos los miércoles de hace ya 14 años, aquí por la pantalla de la televisión local de LTV. Y en este caso nos vamos a trasladar a la ciudad de Vera, porque esta semana se llevó a cabo una concentración de personas, en este caso, citadas por la Agencia Nacional de Discapacidad. El tema tiene que ver con estas auditorías que se están realizando para cada una de las personas que venían recibiendo la pensión por discapacidad, y a partir de allí, bueno, la mala atención, los malos tratos llevaron a que muchos de ellos y ellas se trasladaran a la Defensoría del Pueblo de dicha ciudad. Bueno, a quien tenemos en línea es a una de las concejales, en este caso de la ciudad de Vera. Me refiero concretamente a Ana Paula Capelo. A ver si la tenemos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias por atendernos. Perfecto. Sabemos que terminaron de sesionar hace poquito. Ahí en Vera sesionan miércoles a la noche. Sí, miércoles a la noche. Ajá. Así que hace un ratito salimos del consejo. Está bien, sí. Gracias por tu tiempo. Ana, bueno, y mientras compartimos algunas imágenes, porque hay personas de aquí, sobre todo de Reconquista y de Avellaneda, que no están al tanto de lo ocurrido, contanos, primero, ¿por qué se lleva a cabo esta movilización, esta concentración? ¿Cómo nace todo? Bueno, acá en Vera llegaron las auditorías y las cartas documentos un poco más tarde. Veníamos hablando con localidades vecinas que ya habían sido auditadas, y acá todavía las cartas documentos no llegaban. Uh-huh. Yo, semanas anteriores, que ya sabía que el correo estaba haciendo reparto de carta documentos en Vera, me acerqué a preguntar. Me habían dicho que con el reparto iban todo bien, que no necesitaban reforzar. Porque yo lo que le planteaba era que por ahí, si accedíamos al listado de las personas que estaban en la auditoría, podíamos directamente decirle a las escuelas especiales, a los centros de día, a los lugares donde concentran personas con discapacidad, hospitales. Entonces eso nos facilita acá en la ciudad de Vera, que medianamente todavía uno es conocido del vecino, poder decirle: preparar los papeles, actualizar tal documento, te va a llegar una auditoría. Era para preparar el terreno para justamente no llegar a la improvisación que nos surgió esta semana. Pero bueno, el correo nos dijo que todo marchaba en orden, y lo que nunca nos enteramos, por ejemplo, porque no solamente el centro del departamento. Repetime lo último, que entonces, se cortó justo. Repetime lo último. Sí. No solamente, ¿qué me decías? Que no solamente está implicada la ciudad de Vera, sino todo el departamento Vera. Ah, claro. Entonces lo que sucede es que hay personas de Santa Lucía, hay personas de Olmo, que el correo recibió varias notificaciones de estos parajes, y como no tiene servicio de correo en esos lugares, la mandó de vuelta. Ajá. Y esas personas ahora no fueron notificadas, no se enteraron del turno, y están en riesgo de que la pensión se dé de baja. Así que claro, también se está buscando un abogado que pueda hacer un amparo, porque no es que faltaron, sino que no se enteraron. Ajá. Y esto, Ana, y ahí entonces, sucedido esto, ¿se dirigieron a la Defensoría del Pueblo? No, lo que sucedió fue que el lunes, que era el primer día de auditoría, toda la ciudad no sabía qué pasaba en la cuadra de calle Moreno, entre 25 de Mayo y Eugenio Alemán. Claro. Que hay un consultorio privado, que estaba la cuadra entera colapsada, gente haciendo filas afuera,
Parecía una cola para entrar a un recital, adentro, afuera. Nos enteramos que era el primer día de auditoría, sabíamos que se estaban haciendo, bueno, que el correo estaba repartiendo, pero y que se notificaba solamente a personas mayores. Ajá. Dentro de las auditorías no venía ningún menor. Ahí nos enteramos, los vecinos que transitábamos, que es un lugar céntrico de la ciudad, que se estaban llevando las auditorías. Al mediodía en la ciudad de Vera cae un chaparrón fuerte, llueve, esa gente seguía afuera. Es un consultorio muy chico, un baño accesible para discapacidad. Y estuvieron horas y horas, y ahí conversando con los vecinos nos enteramos de que había 4 o 5 personas con el mismo turno dado, el mismo horario. Además que la persona con discapacidad venía con un acompañante y no había gente de Vera, era gente de Margarita, de Calchaquí, de La Gallareta. En algunos casos la comuna los trasladó porque eran muchos y se quedaron sin pasaje, pero bueno, después no tenían cómo volver. O alguien que tuvo un turno a la mañana se tenía que quedar hasta la noche, que terminaba la auditoría, porque la auditoría empieza a 10 de la mañana y termina a 10 de la noche. 10 de la hasta noche. Que la tráfico era... Sí, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y qué le hacían quedar todo el día ahí a las personas sentadas ahí esperando? Todo el día. Sí, por suerte fue un día nublado, pero llovió y la gente siguió ahí firme. Personas que se suponen tienen algún tipo de discapacidad. Sí, había gente en silla de ruedas, gente con muleta, con retraso mental importante. Y también lo que me sorprendió que hace mucho yo no veía muchas personas con mal de Chagas. ¿Muchas personas con qué? Con mal de Chagas. Mirá. Pero en su mayoría vos veías gente adulta o anciana, o sea, de 60 años para arriba. El primer día, ese del lunes de la auditoría, era toda gente adulta anciana. Ajá. Que estaba sentada en el cordón de la vereda, que estaba como podía, no tenían cita. Claro. Sí. Y perdóname. No había sala de espera. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué era? ¿Es una clínica médica privada? Son unos consultorios, no tiene clínica, no tiene internación, solamente son unos consultorios que es doble piso. Ajá. Así que abajo tiene la recepción y 2 consultorios. Y arriba otros 2 consultorios. Aparte es un lugar muy chico, porque podría ser una clínica privada, pero con una sala de espera amplia o un baño accesible que tampoco lo tiene. Y los dueños de esta clínica, ¿qué dijeron al respecto? O sea... No, ellos solamente hicieron el convenio, porque ellos firmaron un convenio con Nación, con quien los contrata, del lugar, porque también nosotros después de la denuncia pedimos trasladar el lugar a otro lugar más accesible, no se puede, por un contrato firmado, y bueno, y garantizar, ellos tienen que garantizar, por ejemplo, en el primer día, sí. En 10 horas, 10-12 horas tenían que atender 400 personas, y lo hicieron. 400 personas en 10 horas. Sí. De las 10 de la mañana a las 10 de la noche, esas 400 personas. O sea, ellos tienen un listado por día al que tienen que llegar y completar. Ese es un contrato que firmaron y tiene que ser en ese lugar porque ya la carta de documento viene con ese lugar. No pueden modificar eso. ¿Promedio atendieron 40 personas por hora? Sí, y eran 3 médicos. ¿Y cómo hacían? ¿Qué tipo de control? Los médicos no revisan a la persona, simplemente... miran la documentación que llevas y cargan en un sistema que tienen del ANDIS que vos te presentaste, te emiten un certificado de asistencia, que es lo que después tenés que cargar, tenés 30 días posterior para cargarlo a un sistema en un trámite personal. Ni siquiera hacen un chequeo de la discapacidad en cuestión, los hacen ir a este lugar que no es apto a pasarla mal, digamos, porque la pasaron mal. Para que les acerquen los papeles. Documentación que respalde la discapacidad que tienen, el DNI y la constancia de que fueron citados, nada más. Ellos lo que dicen es que la auditoría la hace Buenos Aires cuando uno escanea los papeles. Que no sé cómo lo va a hacer tampoco, porque es tanta la cantidad de personas que no sé quién abrirá el correo, quién revisará esos papeles, o si simplemente el que ella manda está. Claro. O sea, no hay una cara visible de nada, no hay dirigentes locales del partido. Eso te iba a preguntar, o sea, aquí
¿había alguna autoridad nacional o algún representante del Estado Nacional? No, nosotros en Vera tampoco tenemos ningún candidato en gestión, algún dirigente político de la Libertad Avanza como para tener un nexo con alguien. Nada. Eran los médicos de la clínica atendiendo a las personas que iban en representación, digamos, en realidad, por este convenio firmado con la Agencia Nacional de Discapacidad. Nada más que eso. Sí. Claro, o sea que no hay responsables, o sea, la gente no tenía a quién plantearle el reclamo. No, ni siquiera, porque nos acercamos al ANSES y el ANSES también dijo que no tiene nada que ver. Es más, en la carta documento dice que si uno no puede hacer el trámite personal solo, posterior a convocarse en el lugar, vaya al ANSES que van a colaborar y lo van a ayudar. Bueno, en el ANSES nos dijeron que no lo pueden hacer. Que vean cómo lo resuelven, que alguien que sepa de computadora los ayude, o sea, que Dios lo ayude, pero ellos no pueden hacer ese trámite, que sí dice en la carta documento que ellos lo pueden hacer. Y bueno, entonces lo estamos haciendo nosotros, un equipo que se conformó de voluntarios, donde se armó todo el circuito para que salgan de este consultorio privado y se vayan a una oficina de ATE, donde pusieron a disposición el lugar y computadoras para hacer esa carga posterior. Porque en realidad la auditoría finaliza cuando se puede enviar esa documentación a Nación. Es un trámite online que se sube a una página de la Nación. ¿Y eso lo están haciendo ahora en la sede de ATE en Vera? Sí, yo te cuento cómo fue la cronología, digamos. Sí. Cuando te digo que todos nos enteramos y nos empezamos a preguntar como vecinos qué pasaba en el CIEM. Ajá. Y yo más o menos 7 de la tarde me comunico con la defensora del pueblo de acá de la filial de Vera, a decirle si yo me podía presentar mañana, al otro día, porque ellos abren por la mañana, a hacer una denuncia por las condiciones, para que no siga la auditoría en esas condiciones, de que estaban abajo la lluvia, de que no había baño, de que no tenían un techo, no tenían agua, absolutamente nada. ¿Qué podíamos hacer? Que no solamente quede en una queja en redes sociales y un comentario, un enojo, sino de poder tomar cartas en el asunto. Ella me dice que creía que toda la dirigencia política local lo tenía que acompañar, entonces, bueno, me invitó a convocar a todos, instituciones y dirigentes políticos, sí, a la Defensoría del Pueblo, y se hizo esta denuncia en conjunto con todos los firmantes que estuvimos. Claro, que es la nota que tenemos y que estábamos mostrando con todos los firmantes. Bueno, claro que están, hay concejales como vos, está la gente de AMSAFE, como decías, de ATE. Lo veo el diputado provincial Chiqui Rojas, que también lo veía ahí en una de las imágenes. Y la defensora del pueblo de Vera, ¿qué hizo? El senador también. ¿Cómo? Y el senador también. También estuvo. Y la intendenta, sí. Ajá. Y ellos, la intendenta también la vi, tenés razón. Ahora, ¿y ellos qué pueden hacer algo más? ¿O directamente tampoco tienen contacto y comunicación con alguien del gobierno nacional, sea de la Agencia Nacional de Discapacidad o de otra área? Lo que sucede es que, bueno, la Defensoría de acá habla directamente con el Defensor del Pueblo de Santa Fe, de toda la provincia. Sí. Y el Defensor del Pueblo lo que nos dice es que no hay nadie que atienda el teléfono en Buenos Aires. O sea, que institucionalmente y las cartas documentos están firmadas por Españolo y que como que esa dirección él fue apartado y no hay nadie en su lugar o nadie que nos responda. O sea, que lo que estamos viendo en los medios nacionales y estos escándalos en el área de Andis de discapacidad nos afecta a todos. O sea, es la primera vez que uno de manera tangible puede ver cómo lo que pasa en Buenos Aires llega hasta las últimas localidades del norte de la provincia, pero bueno, creo que hay un plan pensado de improvisación para que esto suceda y que en el medio la burocracia que van exigiendo se vayan cayendo muchas pensiones. Claro, o sea, creo que no hay una intención de la nación para... ¿Todo esto está firmado por Españolo? Sí, todas las cartas documentos. Ahora, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo sí, de Santa Fe dice que en algún momento tuvo comunicación con Andis cuando funcionaba por Españolo y que ahora sería como un área intervenida o congelada, directamente no responden mail, no responden teléfono y no hay comunicación alguna. No. Desde que pasó el escándalo
en discapacidad de la nación. Pero no le había dado el gobierno respaldándolo además al ministro de Salud, Lugones, mientras está con la lupa encima por las muertes de fentanilo, la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso tenemos al tanto por los medios de comunicación. Claro. Digamos. Pero bueno, después de que la gestión y la comunicación o el trabajo interno de la oficina se haya reanudado, aparentemente no responden. Es increíble que Ana, es increíble que no haya en realidad con quién mínimamente comunicarse, ¿no? Ahora estamos pensando con una abogada que trabaja en el área de discapacidad de Santa Fe, Mariela Peña, un amparo para poder notificar que hay personas del norte como Olmos y Santa Lucía que nunca van a recibir la carta de documento porque no llega el correo argentino ahí. Entonces que desconocen totalmente la realidad del territorio y que tenemos que pensar otras alternativas porque va a haber un derecho vulnerado, pero en realidad la persona nunca fue notificada ni tiene la posibilidad de demostrar su discapacidad. Porque si nadie está en contra de la auditoría, pero tenemos que tener la posibilidad de mostrar la documentación, de que la persona se presente y constate lo que dice, lo que hizo que le den la pensión. Igual de por lo menos maneras, esa posibilidad. Ana, esto es una opinión personal. De todas maneras, viendo la manera en la que llevaron a cabo en Vera estas audiencias, estas auditorías, puntualmente, con ese grado de improvisación, por no decir ya directamente un destrato hacia las personas, la verdad que está bastante claro que no hay demasiado interés en corroborar a quienes les corresponden las pensiones y a quienes no. Porque si no, inclusive lo hubieran llevado a cabo al sistema para depurar de otra manera, no de esta forma. Aparte también creemos que si ellos ya tienen un sistema que está certificando al médico con una secretaria que la persona asistió con los papeles, ¿por qué no impacta en ellos esa asistencia? No, la persona tiene que hacer un trámite más donde tiene que avisar a la nación que se presentó y que presentó tal y tal papel. Aparte tiene que hacer otro trámite. O sea, un montón de gente, claro, que es el que lo tenían que hacer de manera personal por la web de la nación, o tenían que hacer si no lo sabían hacer, que es lo que nosotros pusimos a disposición de realizarlo en ATE. Pero ¿y para qué los hicieron viajar con la cantidad de kilómetros? Además, muchas personas que cobran la pensión porque claramente no tienen un gran pasar económico, con todo lo que eso significa, un costo extra. ¿Por qué les hacen pasar? ¿Qué lectura haces vos como consejero? Eso no es nada, porque también en la carta de documento dice estudios actualizados. Entonces, la gente tiene mucho miedo, porque primero piensa que van a ir a una auditoría donde lo van a revisar de pie a cabeza y le van a preguntar todo, y algunos recibieron una pensión desde que son chicos, tienen una condición, la tramitó otra persona, una madre, un padre. Claro. Llegan y se encuentran con cantidad de gente esperando y no sabes a dónde ir. Y después sucede que, como dice exámenes actualizados, no te dice a qué fecha, colapsó el hospital y el sistema de salud porque la gente quiere ir ya a realizarse un electro, que lo revise, a pedir historia clínica, hacerse radiografías, y personas que no están enfermas. Entonces eso también hace que soliciten un turno y le resten turnos y atención a otra persona que hoy está teniendo una enfermedad. Claro. Y por el otro lado es un gran negocio para el sector privado, porque en la urgencia están pagando un electro 50.000 pesos, laboratorios en el sector privado, radiografías, cuando no hay una necesidad, porque a veces hay una discapacidad o una condición permanente y no le cambia nada a la persona ver si la vértebra está más chueca o mejoró, porque es una condición de que no va a cambiar. Claro, a los que no pudieron hacerse los chequeos en la parte pública, tuvieron que hacerlo en la parte privada, lo que les significó un gasto extra. Sí. Hay muchísimas personas que, a mí me impresionó, tal vez porque no en esa época, la cantidad de personas que tienen Chagas, personas adultas
que tienen que hacerse un electro y un análisis para certificar que tienen Chagas, por ejemplo, y mucha gente. Se ve que fue una patología muy común en el norte y en zonas rurales en su momento, porque mucha gente con Chagas. Ana, vos me decías 400 personas en 10 horas para atender. ¿Eso fue un solo día o son varios días los que tienen que llevarse a cabo todas estas auditorías? Digamos, ¿cuándo esto empezó el lunes? Sí, empezó el lunes hasta este viernes. Y después, después sabemos por el médico que hizo el contrato con la Nación del sector privado, que le dijeron que en diciembre va a haber otra tanda, que en diciembre de nuevo van a hacer un contrato, que va a haber otras auditorías. ¿Los médicos de la clínica privada esta le dijeron eso? Sí. ¿Y ellos ya tenían todo organizado porque, bueno, no dieron sus turnos particulares porque están abocados a esta tarea. Claro, entiendo. ¿Y esos médicos son los que ahora están en ATE haciendo las auditorías? No, ellos están en el CIEM. En ATE hay estudiantes voluntarios de una tecnicatura de administración pública, son estudiantes que están de forma voluntaria, y personas que dispuso el senador Sosa y el diputado provincial, que atienden a la gente, se fijan si están en los listados, se los organiza para que se haga la fila, se carga primero tenemos que escanear la documentación con celulares. Te acercás vos, tenemos que escanear tus estudios, tu DNI, el certificado de que te atendieron. Y luego pasa como al segundo circuito donde hay 6 computadoras y están estos estudiantes cargando. O sea que no es necesario. Y después se acerca gente. ¿Y después qué? Sí. No, completá. Que en ATE se están haciendo 3 trámites. Uno es la carga de aquella persona que ya fue auditado, que el médico lo atendió. Esa carga se está haciendo. Por otro lado, llega personas que dicen, yo tengo la pensión, no recibí ninguna carta o documento, me pueden decir si estoy o no, porque los médicos de buena voluntad nos dieron los listados que ellos tienen de esta semana. Entonces nosotros tenemos los listados de esta semana y miramos, bueno, Rodrigo Corti, sí, estás en el listado, tenías un turno el lunes. Sí. Pero a ellos nunca les llegó la carta de documento. Entonces nos enteramos porque el médico lo esperó y no asistió. Entonces ahí se tiene que sentar, esperar y hacer un reclamo, que lo tiene que escribir a mano, donde tiene que decir que nunca recibió la carta de documento y pedir un nuevo turno. Eso también lo estamos haciendo en ATE. Ahora, entonces, ¿no hacía falta que sea un médico el que te hace la auditoría? No, porque el médico no revisa ni mira los papeles, solamente carga. Y te imprime el certificado que te presentaste. Y a las personas a las que Yo creo que se está pagando como la certificación y la firma del médico que dice que evidentemente la persona fue. Pero es imposible porque los turnos tienen 2 minutos, uno seguido del otro. Claro. Por eso se acumula tanta gente. Vos tenés 11:56, otro tiene 11:58, así, de a 2 minutos están los turnos fijados para que poder dar tanta cantidad de turnos. Todos los días, hasta el viernes. De lunes a viernes. Y de manera urgente, el dispositivo que puso la municipalidad fue cortar la calle en esa cuadra. Tiene gaseos con sombra en la vereda, sillas y agua. Y también hay un baño químico. Toda esa logística la puso el municipio. No, sinceramente no lo puedo creer. ¿Y hay más personas dentro del... no sé si ustedes pueden acceder a esa información de a nivel departamento, cuántas son las personas que venían teniendo las pensiones por invalidez y cuántas son las que van a pasar en esta semana. ¿Tienen esos números, digamos, para comparar? Sí. Para saber, como Fortín Olmos, que me comentaste del caso, si no hay otros tantos que no van a llegar y por ende le van a dar de baja. Le van a dar de baja y esperamos que con este recurso de amparo se los pueda convocar en diciembre. En Olmos hay bastante, en Garabato, en Santa Lucía, El Toba,
Margarita, La Gallareta, Calchaquí. Bueno, esos 3 lugares estuvieron más organizados. Margarita, Gallareta y Calchaquí, sí. El presidente de comuna y el intendente pusieron a disposición vehículos que traían a la gente, porque el correo pudo informar a esos lugares, pero después al norte, que nunca llegaron las cartas de documento. Bueno, pero creíamos que el correo, al devolver el bolsín entero y declarar de que no pudo hacer la entrega, se iba a buscar otra forma, se iba a avisar. Mucha gente se enteró ahora que cuando fue a cobrar y no tenía la pensión. Ana, la última que te hago, y desde ya por supuesto que te agradezco el tiempo. ¿Qué respuesta esperan de la carta en la que juntaron firmas y enviaron? ¿Qué es lo que esperan ahora? ¿Una respuesta de parte del gobierno nacional? La verdad que, sinceramente, en lo personal no espero respuesta, porque si no hay respuesta, sí tengo alguna esperanza que algún legislativo provincial o nacional pueda tener contacto por ahí con otro legislativo y dar alguna solución o algún contacto, o si hay que viajar a Buenos Aires estamos dispuestos a poder hacerlo. Y si no, la justicia están evaluando hacer recursos de amparo para que de alguna forma se entere esta situación de que la gente no fue notificada, no es que no asistió, porque también están otros que te dicen, bueno, no asisten porque no tienen la discapacidad declarada. Es evidente que era un curro, entonces, como no tienen la discapacidad, no van a asistir. No, acá hay que dejar en claro que hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de estar enterado de qué día tenía, de dónde era el lugar. Claro. Vos decís, que no accede a la información. Se cierra esto y mañana aparecen datos oficiales del gobierno diciendo, en el departamento se entregaban tantas pensiones y ahora bajamos a tal número, entonces todas estas personas que cobraban la pensión no les correspondía y estaban choreando. Ese es el resultado que vos estás viendo de por qué llevan a cabo las cosas como las están llevando a cabo. Sí, aparte que hay un sector de la sociedad por ahí antikirchnerista o que sigue con este discurso y entiende que por una cuestión de política todas las personas podían acceder a una pensión. La verdad que era muy difícil y no estamos en contra de la auditoría. A mí, por ejemplo, yo tengo una hija con discapacidad y yo accedí a una auditoría que fui convocada por Macri en el 2015. Sí. Y uno no está en contra de la auditoría, sino en las formas en que se hacen. Tal vez puede tener el mismo costo para el Estado realizar la auditoría, pero hacerla en un tiempo más extendido de tiempo, en otro espacio, en otras condiciones. Sí, no tengo dudas de que pueda haber personas que accedan a una pensión sin tener la discapacidad, porque pasa también. Pero darlas de baja, no es tan complicado. Pero también nos está robando a nosotros, o sea, a la familia y a las personas que tienen una discapacidad y que vos sabés que que te está robando parte de tu derecho, porque hace que nosotros tengamos menos aumento, menos prestaciones, o a la hora de sacar un pasaje el colectivo está lleno y resulta que todos tienen discapacidad. No sé, tal vez Reconquista es una ciudad mucho más grande, pero nosotros en Vera podemos saber eso. O vos sabés que hay alguien que tiene una pensión o que goza de algún beneficio y fue política y no tiene nada. Claro. Entonces, por eso digo que no está mal que se hagan las auditorías. ¿Seguro? Pero no es esta la forma y tampoco tratar a la gente como se lo está tratando. Ana, gracias por... Y tampoco si está un médico, porque el médico no puede garantizar si está la discapacidad o no. O sea, siempre es como un papel más para que como que está todo armado para que la pensión se caiga. Claro, esa es la sensación que te da todo lo que viste. Sí, y hablar, yo quiero que la sociedad entienda otro impacto que va a tener también, porque la pensión con discapacidad es muy poco, lo que es 220.000 pesos y tiene un bono, porque como no hay aumentos, tiene un bono que llega a 280, 270 por ahí. Pero tiene incluir salud, que es como una obra social, como sería PAMI, como sería IAPOS, que es de manera obligatoria. Y la verdad que hay mucha gente, profesionales de la salud, que atienden las terapias por incluir salud. Tenés de acá de Vera remises que trasladan al CIRET
o a lugares de Reconquista a hacer tratamiento. Ajá. El turno del psicopedagogo, de los terapistas, que se paga y se factura a través de Incluir Salud. El mismo hospital público puede recuperar algo a través de Incluir Salud. Entonces a veces es muy poco el dinero, pero el otro es el beneficio mayor de poder tener esta cobertura social que solamente lo tiene esta pensión con discapacidad. Clarísimo. Así que cuando se cae una pensión, hay un centro de día que no va a cobrar y ese chico no va a ir más al centro de día, un profesional que va a dejar de facturarla, y es un impacto económico aún mayor que solamente el no cobrar la pensión. Ana Paula, gracias por tu tiempo. Es difícil que la economía se pueda. Ajá. No, por favor, gracias muchas por gracias. atendernos. Un gusto charlar con vos. En otro momento lo haremos también en la radio. Que sigas bien. Estamos bien. Dale, gracias. Muchas gracias. Allí Chau, la chau. veían y la escuchaban desde Vera, la concejala Ana Paula Capelo, una de las que motorizó esta juntada de firmas y que estaba contando acerca de este lamentable hecho y maltrato hacia las personas que están cobrando una pensión por invalidez de cerca de 280.000 pesos, como estaba explicando. Momento de hacer una pausa y venimos con el tema del dengue y el trabajo que realizó de investigación muy interesante una licenciada en ciencias veterinarias y becaria del CONICET. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar. El espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y anímate a comenzar un cambio. Lo reveló el censo. Somos la ciudad con mayor crecimiento en los últimos 10 años de la provincia. Una ciudad llena de vida, a cada gusto vivir. Con el campo como motor, siembra y cría progreso. Con Henry la ciudad cambió y se modernizó. Reco igual a número 1 en crecimiento. Sigamos creciendo juntos. Municipalidad de Reconquista, la ciudad de todos. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón.
Bueno, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio en vivo hasta las 23:30 y como te decía, se llevó a cabo una conferencia de prensa distinta, podríamos decir, de las que se vienen realizando cada vez que se anuncia el inicio de las campañas contra el dengue. ¿Por qué digo distinta? Porque se presentó un trabajo de investigación de muchos años y ahora lo va a contar concretamente a quien tenemos del otro lado, desde la capital de la provincia de Entre Ríos. Me refiero a la licenciada en Ciencias Veterinarias y becaria postdoctoral del CONICET, Cintia Palavecino, en materia de lo que tiene que ver con el dengue y la ciudad de Reconquista. Cintia, ¿cómo te va? Rodrigo Corti te saluda. Buenas noches. A ver, yo no te estoy escuchando en este momento. ¿No? Ahora sí. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Perfecto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias. Todo bien. Bueno, gracias a ustedes. Cintia, bueno, lo primero que te quiero consultar es ¿cuándo y cómo arranca este laburo? Bueno, primero que nada una pequeña corrección. Yo soy doctora en Ciencias Veterinarias. Ahí va. No licenciada, sino doctora. Bien. Licenciada en Biodiversidad y doctora en Ciencias Veterinarias. Opa, ok, genial. Bueno, contanos, ¿cuándo y cómo arranca esto? Bueno, esto arranca en el año 2020, en la pandemia, pero sí, que también coincidió con lo que fue una de las últimas grandes epidemias de dengue, en el 2020, digamos. En ese momento yo no estaba en este proyecto de investigación, estaba haciendo mi doctorado en otro tema, con otro grupo de investigación, pero quien es mi directora estaba empezando, digamos, a diagramar y a ejecutar lo que es el monitoreo del Aedes aegypti, que es el vector del dengue, ahí en Reconquista. Así que fue en el año 2020 que se empezó con este trabajo. Ajá. ¿Por qué la ciudad de Reconquista? Bien, Reconquista tiene la particularidad de, bueno, está en el extremo norte de Santa Fe, como sabemos. Uh-huh. Entonces, eso en cuanto a cuestiones de lo que son ecorregiones, cuestiones más climáticas, sí, y también el hecho de ser estar digamos, en contacto con otras provincias hace que sea de interés porque justamente hay más flujo por ahí de personas. Y además, en el 2020, si no me equivoco, fue la ciudad con mayor cantidad de casos de dengue. Entonces eso hace que sea, digamos, como de importancia para poder... Que le pongan el foco ahí. Claro. Ah, claro. Esa es la primera de las placas, Pupo. Si querés la mostramos mientras charlamos con Cintia y que tiene que ver con eso, con también ahí está, la elección de Reconquista y la primera de las placas que estabas mostrando. ¿Esto lo hicieron en otros puntos de la provincia de Santa Fe, Cintia, con el equipo de investigación o solo acá? Sí. No, otra de los motivos por los cuales se eligió Reconquista es por la misma demanda en este caso de la municipalidad frente a la problemática, la búsqueda de soluciones. Ajá, que no se da en todas las localidades, digamos. En este caso sí se dio eso, de buscar una asociación entre lo que es, en este caso, una autoridad local con un organismo científico como es CONICET, la UNL y el INTA también de Reconquista, que también está participando, y eso hizo que se pueda dar eso. De manera similar, en Santo Tomé también hay un proyecto de monitoreo, y en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Bien, vamos a la siguiente placa, Pupo, que es ¿cuándo hay más mosquitos en Reconquista? Sí. Interesante pregunta. ¿Qué te dio y cómo hiciste la investigación? ¿De dónde sacás información para saber cuándo en el año hay más mosquitos en la ciudad? Bueno, lo que es el monitoreo se hizo, como dije, a partir del año 2020 con ovitrampas, que son trampas que permiten detectar huevos de los mosquitos. Este último año pasó, desde septiembre del año pasado hasta julio de este año, a eso se le sumaron trampas de adultos. Entonces, en lo que es la actividad de los huevos de los mosquitos, lo que es interesante es que nos permite por ahí adelantarnos a lo que puede ser tener una alta densidad en cuanto a los adultos. Si uno detecta antes huevos, se está adelantando un poquito. En eso, lo interesante fue que en lo que fueron las temporadas epidémicas, que fueron la del 2021 y la del 22-23, el pico se dio más o menos en febrero-marzo, o sea, bastante tardío, en cuanto a la actividad de oviposición del mosquito,
mientras que en las temporadas no epidémicas, como es esta que pasó, y la 21-22, el pico se dio en diciembre. Entonces ahí podemos, digamos, trazar un paralelismo entre lo que fue las 2 temporadas no epidémicas y las 2 epidémicas. ¿Ahí ya te marca un patrón en materia científica y de investigación o faltan más casos para corroborar o confirmar una teoría? No, esto parecería ser una tendencia, hay que corroborarlo sí con modelos estadísticos, en que por ahí es el paso siguiente, digamos, de lo que hay que seguir, pero exploratoriamente lo que uno hace en este caso es hacer un análisis de dato exploratorio. Como se puede ver ahí en ese gráfico, están en diferentes colores los meses. Sí. Entonces, se fijan en el último gráfico de la derecha abajo, que es el de este último año que pasó, el rojo es diciembre. Entonces eso nos está marcando que el mayor actividad se dio en diciembre. Y en el año, como decía, 21-22, también coincidió que se dio en diciembre. Claro, esos son comparativos entre los años. Y después la siguiente, Pupo, dame la otra, es también cuando hay más mosquitos en Reconquista, pero es... adultos. Ah, claro. Esa es la diferencia, digamos. Estos 4 son en Ovitrampas, como dije, se hicieron eso en esas 4 temporadas. Bien. Y en esta temporada última que hicimos, además se agregó lo que es adultos, que es lo que se ve en ese otro gráfico que recién pasaron, que eso sería también el pico en diciembre. O sea, coincidió que en esta última temporada el pico de actividad del mosquito se dio en diciembre, tanto en cuanto a la reproducción, o sea, la cantidad de huevos, y la cantidad de mosquitos adultos. Se dio en diciembre. Sí, quizás la que más nos llamó la atención a los periodistas que estábamos en la conferencia es la siguiente placa. Pupo, dame la de la ciudad, dame la de los barrios, esa, puntualmente. ¿Dónde hay más mosquitos en Reconquista? Contame cómo hicieron esto, Cintia, cómo lo laburaron. Bien, en primer lugar, bueno, como pueden ver, hay diferentes puntos marcados en más o menos equidistantes entre sí en la ciudad, sí. Que van más o menos desde el centro geográfico hacia arriba, porque en las temporadas anteriores se había visto que había muy poca actividad en lo que es el sur, en la parte por ahí un poco menos urbanizada. Entonces se decidió, para optimizar recursos, poner, digamos, todo el foco en lo que es esta zona que estamos marcando ahí. Cada uno de esos puntos, como dije, puede ser una trampa o una ovitrampa, que se ponían en domicilios o afuera de los domicilios de diferentes personas. Como pueden ver, en rojo o en anaranjado se ven y también según el número, los mayores porcentajes de positividad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si se muestreó 30 veces una trampa, si hay un 100%, significa que esas 30 veces hubo aunque sea un mosquito o un huevo de mosquito. Ya sea si era ovitrampa o trampa de adulto. Entonces, lo interesante, como decían, como se veía y charlamos un poco en la conferencia, es que pueden ver una franja que va bastante oscura, o sea, de bastante actividad, que va del noroeste sería noroeste hacia abajo. Sí. Ahora, el 100, ¿no es cierto? El 100%, que es ese sector ahí de centro-oeste de la ciudad de Reconquista. Lo que no entiendo es, explícamelo, cómo tiene a su alrededor números tan distintos. O sea, veo un 18.8 en verde, digamos, pero también veo un 83.9 en naranja. Perdón si la pregunta es muy básica, pero ¿tiene una explicación esto? O sea, no guarda relación que si en un lugar tenés 100, el de al lado va a ser cercano al 100. No necesariamente, por lo que veo. No necesariamente, porque puede haber muchos factores. Ahí puede ser que los criaderos, digamos, no estén distribuidos en alrededor de ese otro lugar, de ese otro vecino. Entonces, lo importante es entender que el Aedes aegypti, que es el vector del dengue, es un mosquito que tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, o sea que va a estar casi siempre en el hogar o en las inmediaciones del hogar. Y lo que hace propicio que se pueda reproducir y expandir es que haya criaderos que, como sabemos, son en general elementos artificiales que pueden acumular agua. Probablemente en ese caso, no sé, estoy haciendo una suposición,
no haya tantos criaderos alrededor de esa casa que tiene un bajo porcentaje como si tal vez alrededor de la casa que tiene un alto porcentaje. Claro. Cintia, y este trabajo investigativo, ¿no es cierto?, que hiciste durante muchos años, bueno, como lo explicaste, con otras personas, y que ahora tiene ¿el trabajo está terminado? ¿Este es el resultado o es un proceso? No, esto es, como les dije, algo exploratorio. Ahora hay que constatarlo con análisis estadísticos un poco más avanzados, más profundos, para decir, bueno, realmente hay una asociación, ya sea con factores climáticos, meteorológicos, mismos factores sociales, digamos. Tenemos que ver un poco eso, que es lo que está planteado, digamos, en sí en el proyecto de mi beca de CONICET, es ver, por ejemplo, hasta incluso si hay factores sociales que tengan que ver con digamos, cuestiones de acceso a servicios básicos, un montón de cuestiones que puedan estar incidiendo en esto, o la misma, incluso muchas veces la densidad poblacional, sí, es otro factor que también puede estar incidiendo, porque cuanto más personas, obviamente, más casas haya en un área, va a ser más propenso que entre una casa y otra, entre una familia y otra, puede haber presencia de los mosquitos, digamos, puedan pasar de un hogar al otro, reproduciéndose. Claro. Por ende, también el virus. Ajá. El hacinamiento que hay en ciertos lugares que no hay en otros. Claro, después se te puede disparar para un montón de lugares, digamos. El análisis sí. Y las causas, digamos. Sí, tal cual. Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Felicitaciones por el laburo, la verdad que es muy interesante, y cuando vayas teniendo más data, es bienvenida. Te mandamos muchísimas gracias. Saludos, que sigas bien. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Allí estaba nosotros, doctora en ciencias veterinarias, becaria del CONICET, materia de el dengue. Ahora hacemos una pausa, parte final, y si llego me meto con el tema de Loteo Machado. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL, San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Váscolo Hermanos, líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas.
Lo reveló el censo. Somos la ciudad con mayor crecimiento en los últimos 10 años de la provincia. Una ciudad llena de vida, a cada gusto vivir. Con el campo como motor, siembra y cría progreso. Con Henry la ciudad cambió y se modernizó. Reco igual a número 1 en crecimiento. Sigamos creciendo juntos. Municipalidad de Reconquista, la ciudad de todos. ...23:30 en punto... ...no llegamos con lo de Loteo Machado... ...seguramente el miércoles que viene lo estemos tratando... ...Loteo Machado, Loteo Ciana y varias cuestiones... ...para seguir abordando... ...mañana a partir de las 7 de la mañana... ...por una 94.5 que hacemos La Grieta... ...y el próximo miércoles estamos aquí... ...muchas gracias por estar del otro lado... ...hasta entonces...